Gloria sea tu nombre, Señor. Hermanos, pueden sentarse. Para mí Pedro es un personaje, un seguidor del Señor, un apóstol que fue bien importante. Porque Pedro en la historia de su vida, desde que conoció al Señor, tuvo sus momentos donde su fe fue trastocada, donde él dudó, pero sin embargo, en el proceso, él creció espiritualmente para llegar a estar a la estatura del Hijo de Dios que Dios había propuesto en ese camino. Él logró tantas cosas aún en sus debilidades carnales. Él nos dice como hijos obedientes, porque a través de este momento tan especial cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros confesamos que somos seguidores de Cristo y Él es nuestro Salvador, nosotros entramos en una adopción divina. Nosotros dejamos de ser lo que somos para convertirnos en hijos de Dios, porque ese es nuestro Padre Celestial. En ese momento nosotros dejamos de ser lo que fuimos y nueva criatura somos. Tenemos el ejemplo de nuestro amado hermano Rolo, como este muchacho con su bagaje, con sus situaciones, hoy por hoy le sirve a Cristo de corazón. Y esos son ejemplos, hermanos, que nosotros tenemos que ver, glorificar al Señor por ellos, porque nos está mostrando que el Señor continúa moviendo su mano. Y eso es algo que no podemos dar por sentado. Nosotros como hijos tenemos que ser y cumplir como mismo haríamos con nuestros propios hijos. Porque nosotros a veces queremos mucho de nuestros hijos, igual el Señor quiere de nosotros. A veces nosotros tenemos que ponernos a pensar hoy, y esa es la pregunta que les hago a todos y cada uno. Como hijos de Dios, ¿qué tipo de hijos estamos siendo? ¿Qué tipo de hijo estamos siendo? ¿Estamos siendo el hijo de edad temprana que depende de su padre, que confía en su padre plenamente, o estamos siendo el hijo adolescente rebelde que cree que ya sabe mucho y no escucha a su padre? Esa es la pregunta que en esta mañana yo quiero poner en sus corazones, ya que estamos celebrando el Día de los Padres. ¿A qué estatura de hijo estamos caminando? Porque déjenme decirles algo. Si vamos como adolescentes rebeldes se nos pelarán las rodillas. Como adolescentes rebeldes lloraremos en las esquinas. ¿Saben por qué? Porque igual que nosotros a nuestros hijos cuando se ponen rebeldes, ¿qué hacemos? Nos ponemos fuertes. Y sabemos que nuestro hijo está sufriendo, pero tenemos que permitir que la lección sea aprendida. Igual pasa con nuestro Señor. Él nos ama inmensamente. Él nos ama en nuestra condición, Él nos ama como somos. Pero debe permitir unos procesos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si usted se mantiene siendo como el niño que depende de su padre, que confía plenamente que todas sus cosas van a estar provistas, usted no va a tener ningún problema. Porque usted tiene un padre que le va a proteger de cualquier cosa. Y no importa las circunstancias, siempre le va a ayudar. Pero usted tiene que creer y usted tiene que tener fe. Y esto trae, ¿verdad? En este punto, en que aquí Pedro nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso incluye que cuando recibimos a Cristo, muchas cosas en nuestra vida tienen que cambiar. No podemos seguir siendo lo que fuimos, tenemos que ir dejando, pero el Señor lo va a hacer, pero no podemos descansar en que el Señor todo lo hará, porque nosotros tenemos que poner acción. El Señor va a hacer en su vida, el Señor va a obrar, pero usted tiene que también moverse, usted tiene que demostrarle a nuestro Padre Celestial que usted está dispuesto, que ese corazón está listo para recibir. Usted recibió el Espíritu Santo le va a transformar y le va a guiar, pero deje que haga su trabajo. Tiene usted que buscar del Señor, tiene que usted tener la plena confianza de que el Señor va a obrar. No es fácil. Yo no le estoy diciendo que no va a tener aflicciones, le voy a dar un pequeño testimonio. Yo tenía una situación legal este año con el padre de mis hijos y yo tuve muchos años de situaciones legales con este caballero, demasiadas diría yo, y mi hija es testigo. Y cuando llega mi hijo mayor y me dice, mami, mi papá hizo una gestión en el tribunal y te van a citar. Yo dije, ok, no hay problema, que me citen. En mis oraciones al Señor, el Señor sabía mi corazón y sabía que yo no aguantaba más un caso con este señor, porque eran dolorosos uno estar, ¿verdad?, ventilando situaciones familiares en un tribunal. Y fueron muchos años de dolor. Pero yo dije, Señor, tú vas a obrar. Que haga lo que tenga que hacer. En el baby shower de la nena, el muchacho me dice, mira, papi volvió al tribunal.
como no teníamos tu dirección, pues ya se dio la dirección y te van a llegar las citaciones para que comparezca. Y yo dije, ok, pues así se hará. Hermanos, yo dejé desde el baby shower hasta los otros días que recibí unas notificaciones del tribunal, eso en la gaveta, porque el Señor iba a obrar. Yo no le pedí más al Señor porque pusiera su mano en esa situación. Yo no llevé más esa situación en mi corazón ni en mi pensamiento. Yo se la dejé a mi Padre Celestial porque yo sabía que Él iba a obrar. Los otros días Carlos me dice, mamá, llegaron 3 cartas del tribunal. Y yo, 3 cartas, ok. Cogí mis 3 cartitas y las abrí en el orden en que Carlos las puso. Yo no sabía hacer el orden correcto y así las abrí. La primera carta decía que había ocurrido una vista, que yo no había comparecido porque la dirección estaba errada y que me iban a volver a citar. Abro la segunda carta. La segunda carta dice que iba a haber un cambio de juez y que se me iba a citar. La tercera carta dice que el juez que adquirió el caso, vio el caso, resolvió el caso, adjudicó la deuda al caballero, el caballero la tiene que pagar y yo simplemente se me notificó y el caso se cerró. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Para honra y gloria del Señor, yo no fui al tribunal, yo no pagué abogado, yo no hice absolutamente nada que confiar en mi Señor. Abogado tenemos. Usted no tiene que temer a lo que el mundo ponga frente a usted para quitarle su unción, para quitarle su paz, porque usted tiene que creer. En un pasado eso a mí me hubiera quitado la paz. Yo me hubiera estado metiendo cosas en la cabeza, esas novelas que a veces el enemigo pone, esos dardos de fuego que el enemigo pone para que usted no pueda ni pensar ni vivir. En un momento dado eso me hubiera afectado, pero ahora no. Porque como dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso incluye esa obediencia que yo tengo hacia el Señor, esa reverencia, ese temor, porque temor no es miedo, temor es respeto, temor es que en todas mis cosas yo pongo al Señor. Cualquier cosa que yo voy a hacer, yo la presento primero al Señor, por pequeña que sea, porque si el Señor está en todas mis cosas, yo no voy a tener ningún problema. Y así éramos cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, en nuestros padres veíamos que ellos eran el todo, que ellos lo podían todo, eran nuestros superhéroes. Mi superhéroe es Cristo. Y yo confío en que Él todo lo va a hacer. Yo confío en lo que está haciendo en mi iglesia. Y cuando oro, pongo todas mis peticiones frente a Él porque yo sé que Él las va a hacer. Pero no podemos dudar, hermanos. No importa cuán difícil sea esa situación que tenemos en el pecho. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y aquella túnica que había hecho su padre con tanto amor, la rasgaron y la llenaron de sangre de animales para mostrarle a su papá que algo le había pasado a ese joven. ¿Qué hizo ese joven cuando fue vendido? Se llevó al pecho esas situaciones, esa angustia, ¿no? Él confió en su Señor, porque él sabía que el Señor tenía un propósito y era bien joven ese muchacho cuando eso ocurrió. Por eso no podemos dejar que nuestros asuntos se queden pendientes. Si usted tiene un asunto pendiente, si en su corazón todavía queda una raíz de amargura, una situación que usted no ha podido resolver, no la arrastre más, déjesela al Señor. Pídale al Señor que le ayude a trabajar con esa situación y Él lo va a hacer. En su infinita misericordia, Él va a poner su mano. Porque Él sabe su corazón. Él sabe por qué usted está sentado aquí hoy. Y eso usted no lo tiene que dudar. Usted está aquí por un propósito. El Señor lo trajo aquí por algo. Y usted debe confiar en eso. En Juan 1:12 nos dice la palabra del Señor, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo no creo que haya nada más grande que hoy usted poderse llamar hijo de Dios. Usted podrá tener todo, pero si usted no tiene a Dios en su corazón y en su vida, usted no tiene absolutamente nada. Y usted poderse llamar hijo de Dios, eso es un regalo que Cristo nos dio el día que se dio a sí mismo para llevarse todo el pecado del mundo sobre Él. Es algo que no merecíamos, pero se hizo.
por el infinito amor de Dios por nosotros. Porque como Padre, les digo, nos ama infinitamente. Porque aún con las cosas que hacemos a diario, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones, pero siempre debemos volver a esa relación con el Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que la relación que usted inició cuando aceptó a Cristo se vea afectada. Cuando usted acepta a Cristo, empieza una relación con el Señor. Ese es el comienzo. Su caminar luego es ese desarrollo espiritual, porque ya usted no puede ver las cosas como el mundo las ve, porque usted no es de este mundo. Usted deja todo cuando usted recibe a Cristo. Usted es nueva criatura es, y todo lo tenemos que ver en la espiritualidad de la obra del Señor. Usted en su mente finita no va a entender el propósito, y yo no le pido que lo haga. Yo solo le pido, y Cristo le pide, que confíe en Él. Que confíe en esa maravilla de plan que Él tiene para su vida. Que no niegue que el Señor está obrando en usted. No mire lo de atrás, no mire lo que tiene al frente, mire su hoy. Todo lo que el Señor ha hecho en usted. Gloria a Dios. En pequeñas cosas, porque a veces queremos ver grandes milagros, queremos ver sanidades, queremos ver que nuestra familia de un día para otro esté sentada aquí. No ocurre de esa forma, porque todos y cada uno tienen un proceso y el Señor va a obrar con ellos. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Pero usted tiene que permitir que esa transformación en su vida ocurra. Usted recibió lo más grande, poderse llamar hijo de Dios. Camine a la estatura de ser hijo de Dios. No sea el adolescente rebelde que quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, porque no lo va a lograr. Cuando usted le deja las cosas al Señor, usted ve que todo se resuelve sin usted mover un dedo, sin derramar una lágrima, porque el que tiene fe en el Dios viviente, nada le va a faltar. Ya sea enfermedad, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea de trabajo, usted solo tiene que creer. Y eso va a ser así. En Gálatas 4, versículos 6 y 7, Pablo nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué poderosas son esas palabras. Ya no eres esclavo de la inmundicia de este mundo. Eres coheredero con Cristo del reino de Dios. Cuando Cristo se fue, ¿qué dijo? Me voy a preparar morada para los hijos de Dios, que son todos ustedes. Todos los que reciben a Cristo como su Salvador son hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestro corazón en este día. Que como hijo de Dios, yo tengo que vivir a la estatura de ser hijo de Dios. No puedo ser, lamentablemente, y si después de esto el pastor quiere que yo predique en Isla de Mona, lo haré. Pero no podemos ser part-time ni light. No podemos tener la Biblia como si fuera un salad bar. Yo escojo lo que me gusta. El seguir a Cristo no es un salad bar. Usted lo da todo o no dé nada. Porque para el Señor es todo. Porque cuando Él lo dio todo. Yo le decía al pastor esta mañana, a veces guardamos en nuestro corazón muchas situaciones y las seguimos cargando y a veces no las dejamos. Y a veces tenemos gente en nuestra familia. Quiero que sepan que este camino no ha sido fácil porque mi hermano no me habla, dice que yo soy una fanática. Pero yo oro por él porque yo lo amo. Y yo sé que el Señor va a obrar en él y en su familia. Porque la palabra me dice que mi Dios es fiel. Y yo y mi casa seremos salvos. Y yo sé que el Señor en casa me va a incluir a ese ser. Y esas son cosas con las que usted se va a encontrar. Pero eso no le puede quitar a usted su gozo. Amistades he perdido por montones desde que le sirvo a Cristo. ¿Me preocupa? Absolutamente no. Porque he ganado en herencia espiritual. Porque mi corazón ya no está puesto en el mundo, sino en las cosas del Señor. Si tengo o no tengo, tampoco no me preocupa.
porque yo sé que el Señor va a obrar. Y si usted le permite que Él se glorifique en la debilidad que usted tiene, usted realmente se va a sorprender de las maravillas que el Señor puede hacer. Pero tiene que darle la oportunidad, tiene que dejarle a Él esa situación. Todo lo que eso que le duele a usted, todo eso que usted lleva adentro, entrégueselo al Señor. Dile, Señor, por favor, quita de mí esta amargura, quita de mí esta situación que tanto tiempo me ha lastimado, que tanto tiempo la he llevado. Entréguesela. A veces, un día como hoy, hay padres allá afuera que no hablan con sus hijos. Hay hijos que no hablan con sus padres, ni con sus madres. Pero eso no debe ser disuasivo para servirle con fe y con amor al Señor. Porque el Señor en su momento lo hará. Y usted tiene que creer. Esta parte del versículo que dice Abba Padre, aunque no la ven ahí, ahora sí la ven. Abba significa en arameo Padre. Es una manera como se le dice en este aspecto de un niño a su padre en amor. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, cuando recibimos a Cristo, recibe ese amor de nuestro Padre. Y esa conexión ya es inmediata. Usted no necesita más nada que simplemente derramar su corazón al Señor para que el Señor lo escuche. Eso es una gran bendición. Usted no necesita ir a través de nadie, porque eso usted lo tiene donde quiera que usted esté. Constantemente está consigo. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de esto y a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, no permitamos que nadie sea tropiezo o nada sea tropiezo de nuestro amor al Señor. Porque sí, el enemigo va a poner piedras de tropiezo. Y muchas. Pero usted sabe a quién usted le sirve y usted sabe hacia dónde usted va. Pues usted no se tiene que preocupar. Porque si hoy suena la trompeta, yo me voy contenta, yo me voy con gozo. Y no voy a mirar hacia atrás, porque yo sé hacia dónde voy. Y eso es lo que ustedes deben llevar en su corazón. Somos hijos de Dios y en esa estatura tenemos que caminar con esa fe, con ese amor, con esa convicción de que el Señor lo hará. Pero hay que creer. Hay que creer. Ponga esa situación que tiene en las manos del Señor. El Señor le conoce a usted. El Señor sabe lo que usted necesita y sabe cuándo se lo va a dar. Porque los que somos padres sabemos que nuestros hijos a veces pedían cosas y nosotros decidíamos en qué momento se las vamos a dar. No es cuando Él diga, es cuando yo diga. Así es el Señor. El Señor sabe cuándo esa petición que tú pusiste es el momento para tú recibirla. Pero no porque no la hayas recibido no significa que Él no te haya escuchado. O no significa que no la vas a recibir. Porque tu Padre que está en los cielos te ama infinitamente y te ha escuchado. Gloria a Dios. Pero está esperando que tú hagas lo que ya te ha dicho que debes hacer. Porque aquí hay muchas personas que saben que el Señor les ha hablado. Pero en ocasiones dudamos de nosotros mismos. Porque ocurre. Dudamos de nuestra capacidad. No existe ni una persona en la palabra del Señor que el Señor no haya capacitado. Ante el llamado, el Señor capacita. El Señor no te va a dar una carga que no vaya a cargar contigo, que no te vaya a dar las herramientas para que tú puedas hacer el trabajo. Cuando el Señor me dijo que si quería predicar en el día de hoy, yo dije, bueno, Señor, heme aquí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Y eso es algo que también tenemos que pensar. Ya no somos seres de este mundo, sino somos hijos de Dios que nos estamos preparando para cuando partamos con Él. Pero en ese proceso tenemos que ser obedientes. En la obediencia está la humildad también. Hay que trabajar en el corazón. A veces es difícil, porque ahí es donde se pelean batallas bien fuertes, en la mente y en el corazón. Pero en la medida que entendemos que Dios está con nosotros y que somos hijos de Dios, todo estará resuelto, porque Él no nos va a dejar.
En 1 Corintios 11:1 nos dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Usted recibe la hermosa gracia que nos permite hoy ser salvos, pero usted tiene un trabajo bien marcado que hacer, que es seguir a Cristo. Y Él fue nuestro ejemplo, y Él nos dio ese ejemplo maravilloso de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida en santidad. Porque no es vivir la vida como la vivíamos antes, que es lo que nos dijo Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ya no podemos ser lo que éramos antes. Tenemos que ser como el Señor nos llamó a ser, santos. Y para ser santos tenemos que tener comunión con el Señor. Y comunión con el Señor es una palabra que yo a veces escucho a las personas que la dicen y digo, ¿sabrán lo que significa comunión? Comunión es una relación que usted va a tener personal, íntima, cercana con el Señor. ¿Y cómo usted hace una relación íntima y cercana? Con una amistad aquí en la tierra, hablando, compartiendo, pasando tiempo. Exactamente lo mismo que usted tiene que hacer con el Señor. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar y usted tiene que leer la palabra del Señor. Esa es la comunión con el Señor. Es ese tiempo que usted saca para que su Padre sepa que usted está ahí. Es ese tiempo que usted saca para que el Señor le hable a usted. No haga monólogos. Escucha al Señor. El Señor está hablando en todo tiempo. Y más ahora. El enemigo sabe que la batalla de él está perdida. El enemigo lo sabe. Y nosotros lo sabemos y caemos. Y dejamos que Él haga con nuestras vidas cosas terribles. Y si sabemos que somos hijos del Altísimo y que la batalla del enemigo está perdida, ¿por qué dudamos? Él no le va a afectar si usted no permite que lo que Él ponga en su camino le afecte. Es estar a la estatura de ser hijos de Dios. Ya usted no tiene que temer. Ya usted no tiene por qué dudar, porque el Señor está con usted. Usted recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese compás, es esa guía, es ese consolador que usted lleva dentro. Que yo no sé si a algunos aquí les pasa, pero yo a veces tengo conversaciones en mi mente que a veces no me dejan dormir. Y yo me tengo que parar a coger la Biblia y empezar porque realmente yo siento la administración. Pero eso es cuando, ¿qué? Cuando tenemos esa comunión. Y la comunión es algo que lo perdemos, mire, con lo más mínimo. Con ese chismecito que llegó por WhatsApp. Mire, no le dé cabida a esas cosas. Todo lo que sea tóxico en su camino y en su vida, usted aléjelo. Usted lo tiene que sacar. Porque ahí es que nos probamos, hermano. Pero si ese chismecito que llegó, yo vengo y comento y lo transfiero. O el chistecito que no es sano, también sigo en esa jugada. Son las pequeñas cosas que nos hacen resbalar. De a poquito nos van sacando del camino del Señor. Y ese poquito usted no se fija. Usted no se da cuenta porque son cositas del diario vivir. El Señor obra maravillosamente. Yo era una persona que era bien musical en el mundo. Y era una persona que tenía un estilo de vida con muchas amistades y trabajaba en lo que llamábamos los after hours de música electrónica, para los que no lo saben. Y así estuve por casi 15 años. Y ese era el negocio familiar. Yo ni me acuerdo nada de eso hoy por hoy. Porque todo eso el Señor se lo llevó. Y yo no extraño esa vida. Y a veces me causa hasta trabajo recordar las cosas que en ese momento habían en mi caminar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hizo nueva criatura. Y yo dejé que Él me transformara. Y eso es lo que el Señor pide. Que permitan esa transformación. Esa santidad va a llegar a sus vidas en la medida que ustedes permitan que el Señor obre en sus vidas. Por eso es que Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque Él tuvo aflicción, Él tuvo situaciones, muchísimas, en su ministerio. Pero ¿qué Él hizo en todo momento? Buscar la presencia del Señor.
Al igual que hizo Jesús mientras estuvo caminando en su ministerio. Siempre la presencia de Dios estaba constante, su oración, su caminar, esa humildad, esa no llevarme nada que no sea mío. Usted no recoja lo que no es suyo, usted recoja la palabra del Señor, usted recoja la bendición del Señor. Eso es lo que usted va a recoger, eso es lo que usted va a recibir. La porquería del mundo usted la deja afuera, usted la saca de usted. Usted no deja que le llegue. Porque es ahí, hermano, donde usted pierde la hermosa comunión con el Señor. Y eso es lo que no podemos permitir. El Señor nos pide honestidad. Porque en esta relación tiene que haber honestidad. Y esa honestidad es cuando usted derrama ante Él sus peticiones y le pide que trabaje en usted. Pero no podemos pedir y no dejar que Él haga. Porque entonces no estamos siendo honestos con nosotros mismos. O usted quiere que el Señor haga en su vida o usted no quiere que el Señor haga en su vida. Porque si usted quiere que el Señor le muestre a usted el camino y le ayude con esas situaciones, deje que el Señor obre. Deje que el Señor obre y haga usted las cosas como las tiene que hacer. Que es dejar las cosas en las manos del Señor y Él peleará su batalla. Es importante también que como hijos recordemos siempre que nada somos. Nada somos. Somos siervos del Señor. Ya no somos esclavos del mundo, pero somos siervos del Señor. Y eso es importante porque ¿dónde perdemos también nosotros a veces la pequeña batalla? En el ego. En ese ego que es tan difícil a veces nosotros sacar de nuestras vidas porque somos seres carnales. Y a veces queremos para nosotros cosas. Y no nos percatamos que estas cosas que queremos no son las que el Señor quiere para nosotros. Queremos ser grandes y la palabra nos dice que no es ser grande, es ser el más pequeño, es ser el último, es ser el servidor de todos. Eso es importante. En la medida que usted aprende esas pequeñas cosas, su vida y su relación con el Señor cambia. Es depender plenamente en Él. Por eso nos mantenemos como niños, dependiendo, recibiendo de nuestro Padre. Nada va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas del Señor, porque Él tiene el poder. Y la honra y la gloria es para Él. El fundamento de la victoria en nuestras vidas, hermanos, está en el ejemplo de Cristo. Cristo venció y se llevó consigo todo el pecado del mundo. ¿Por qué nosotros vamos a dejar que las cosas del mundo nos roben la bendición del Señor? No podemos dejar entrar ni a nuestras vidas ni a nuestro corazón nada que no venga del Señor. Y yo no creo que sea difícil ver cómo la palabra que ha estado en esta iglesia por varios meses ha sido constante y ha sido la misma. Ha sido bien constante en el aspecto de que tenemos que servir al Señor con todo, no a media, no part-time. Y no es que malentiendan, ¿verdad? Que es que vamos a dejar los trabajos y nos vamos a lanzar porque muchos no pueden en este momento, pero el Señor va a obrar. El Señor va a hacer. Y a medida que haga el llamado, si tú tienes que dejar tu trabajo, pues el Señor trabajará contigo esa situación. Pero es servirle al Señor de corazón. No es vestirnos de cristianos ahora aquí dentro de la iglesia y cuando nos montemos en el carro nos quitamos la capita y seguimos viviendo nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Porque esa no es la vida que el Señor nos pide que llevemos. Es una vida en santidad. Y ser santo, mire, de la cabeza a los pies. Porque si algún miembro les causa pecado, ya usted sabe lo que dice la palabra. Mejor cortarlo. Pero el Señor nos perdona. Y nos disculpa porque sabe que somos humanos, que somos débiles. Porque Él conoció eso a través de lo que hizo Cristo cuando derramó su preciosa sangre por todos nosotros. Sabe nuestro dolor, sabe nuestra situación y lo que nos pide es que confiemos como hijos que somos de Dios. Amén. Es confiar que plenamente Él lo va a hacer. No importa lo que estás viviendo, no importa lo que traes. Déjaselo al Señor y el Señor va a obrar.
Si usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, hágalo. Usted no se va a arrepentir. Yo le aseguro que usted no se va a arrepentir. Porque no hay mejor vida que servirle a Cristo. No existe. No existe mejor satisfacción que servirle de corazón al Señor. Que usted sepa plenamente que usted se acueste y aunque usted no sepa qué va a pasar mañana, usted sabe que usted le sirve a un Dios vivo y que usted ya tiene gana la batalla. Así que eso es lo más grande. Y si usted tiene asuntos pendientes con el Señor, tráigalos al Señor en honestidad, en oración. Pídale al Señor que los maneje. Si tiene situaciones en su corazón que el Señor tiene que sacar, esas espinas que están en lo profundo del corazón, pídale al Señor que las trabaje también. Él sabe su situación, Él sabe su condición. Nada para el Señor es oculto, absolutamente nada. Al Señor no lo podemos engañar. Por eso es que tenemos que ser honestos con el Señor y presentarle las cosas como son, porque Él ya las sabe, pero Él espera que nosotros seamos honestos. Como a veces le pedimos a nuestros hijos que nos hablen con la verdad, el Señor nos pide exactamente eso, porque eso es parte de la relación con el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor va a quitar eso que te duele, el Señor va a quitar esa dolencia, el Señor va a quitar esa enfermedad, el Señor va a quitar ese pasado que tanto cargas y te duele. Pero tienes que dejar que el Señor lo haga y tienes que pedírselo de corazón. Y dejar que el Señor obre en tu vida. Yo me gozo cuando veo a Rolo. Yo me gozo ver a Ángela. Me gozo de escuchar a Edwin. Yo me gozo con mi iglesia, porque yo he visto, el Señor me ha permitido la oportunidad de verlos crecer. Y es hermoso. Y hay muchos más que están en ese proceso también y tienen sus batallas. Pero el Señor les dice en esta hora, clama a mí. Yo voy a responder y yo voy a hacer. Pero tienes que darle la oportunidad al Señor. Tienes que dejar tu corazón en las manos de Dios. Eres hijo de Dios. Tenemos padres carnales que amamos mucho, pero nuestro Padre que está allá en los cielos nos ama mucho más. Porque antes del fundamento, antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, ya Él le conocía y ya Él sabía el propósito que había para usted. Cada uno de nosotros tiene un proceso caminado que fue necesario para que hoy usted estuviera aquí. Porque los que me conocen o los que saben mi historia, yo fui criada en iglesia pentecostal. Y se supone, ¿verdad? O mi abuela entendería que íbamos a seguir por ese camino, pero no fue así. Porque yo tuve que pasar un proceso de vida que me trae hoy aquí para poder honrar y glorificar al Señor. Y cada uno tiene un proceso. Y el Señor lo sabe y el Señor va a estar contigo de la mano en tu proceso, pero tienes que dejar que Él obre. Tienes que dejar todas esas cargas que tienes en las manos de Él. En nuestra debilidad se glorifica el Señor. Y no hay nada más hermoso que ver cómo el Señor mueve su mano. Eso es hermoso, maravilloso y no tiene descripción. Dejar que Él mueva su mano y obre. Y usted poder ver las cosas que el Señor hace. En las pequeñas cosas cotidianas. Los otros días mis gatos se escaparon, y en este caso Pedro, que es un gato que yo adoro mucho. Y los nenes estaban nerviosos porque sabían que mamá iba a entrar en crisis. Pero ya ni eso me da crisis. Porque el Señor, yo sé que en el Señor yo todo lo puedo confiar, hasta las cosas pequeñas. Porque todo yo lo dejo en sus manos. Y se fueron los nenes y el gato seguía perdido por la vida. Y yo pues estaba en la cocina y me pongo a cantar. Y no estoy cantando ni segunda estrofa cuando yo escucho que la perra ladra. Y le digo a mi hijo menor, abre la puerta que Pedro llegó. Porque yo confío en un Dios de poder. Y yo no iba a estar como una crazy cat lady corriendo por la urbanización detrás de un gato porque yo sabía que el Señor me lo iba a traer de vuelta. Pero yo no se lo pedí. Pero el Señor conoce mi corazón. Ese es el nivel de fe y de confianza que usted tiene que tener en el Señor. En que usted no tenga ni que pedir. ¿Cuántas veces nuestros hijos vienen a donde nosotros y nosotros los vemos y decimos, ya yo sé lo que este quiere? Porque usted conoce a su hijo y usted lo ama.
Pues es lo mismo con el Señor. El Señor conoce su corazón, el Señor sabe lo que usted necesita y el Señor sabe lo que a usted le duele y el Señor va a obrar. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de un Dios misericordioso, que no falla, que es fiel. Así que, ¿qué tipo de hijo vamos a ser? ¿Vamos a ser los niños pequeños que dependemos del Señor, que le entregamos todo, que toda nuestra fe y nuestra confianza está puesto en ese Padre que todo lo va a hacer, que nos va a arropar en las noches con su misericordia, que va a guardar nuestro sueño, nuestro caminar, nuestra entrada, nuestra salida? Dejemos de ser adolescentes rebeldes. Este no es el momento para nosotros querer hacer cosas por nosotros. El tiempo está cerca. El Señor está llamando. Vivamos a la estatura de hijos de Dios que somos. Vivamos en su gloria y en su honra. Que cuando nos miren al rostro pase como el pastor, que donde quiera que lo ven saben que es cristiano. Y él no lo tiene escrito en ningún lado, pero ese brillo está. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que ese brillo sea constante. Que esa comunión sea con Él. Con nada más en este mundo sino con Él. Ya sean situaciones de familia, económica, hijo, enfermedad. El Señor los va a quitar. Pero tienes que creer y tienes que dejar que el Señor obre. Sé un hijo dependiente del Señor. Cree en Él y Él hará. Cuando yo dije que el fundamento de la victoria está en el ejemplo de Cristo, es porque el Señor nos explicó en su caminar, nos deja saber en su palabra que Él venció al mundo por nosotros. Nosotros tenemos la palabra como nuestro guía de vida para nosotros saber hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Si usted tiene una duda de cualquier cosa que usted se encuentre, búsquelo en la palabra del Señor y lo va a encontrar. A mí eso me maravilla todos los días. Porque un libro que fue escrito por diferentes autores bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, pero como todo lo que hoy, con todo el tiempo que ha pasado, usted lo puede seguir encontrando aquí, no deja de maravillar mi corazón, pero digo, wow, Señor, tú, no hay manera de entender las cosas del Señor. Por ende, no busque la manera de usted entender el plan del Señor, deje que el Señor haga. El Señor es poderoso y misericordioso y les recibe como hijos a todo aquel que confiesa que Cristo es su Salvador. Pero no es solo confesar, es también caminar como Cristo, en santidad, en amor a nuestro Padre que todo lo va a hacer. Porque nuestro hermano ya está ya preparando morada para todos nosotros. Les vamos a preparar nosotros el camino para que más lleguen, para que más vean y puedan ser llamados hijos de Dios también. Gloria a Dios. Porque para eso estamos, hermanos. Para como hermanos, como familia en Cristo Jesús, hacer la obra que Él nos encomendó. Seguir tocando corazones, seguir tocando puertas, para que esas puertas se abran para el Señor. Ese es nuestro llamado. Usted lo puede hacer en su trabajo, usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer donde quiera que usted va. Donde quiera que usted va, usted toca una puerta y una puerta se abre. Porque el Señor va a poner el momento, el Señor va a poner la persona. Pero usted tiene que permitir que el Espíritu Santo le transforme a usted. Y usted verá qué maravilloso es el Señor. Ni me vencerá hoy, ni me vencerá mañana. Eso es algo que yo quiero que ustedes repitan. Ni me vencerá hoy, ni me vencerá mañana. Ya Cristo venció y yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios, Franco. Estamos en victoria. La victoria la obtuvo Cristo cuando murió en la cruz por nosotros. Y nosotros estamos aquí para servirle con el corazón, con nuestra vida, con nuestro caminar. No vamos a hacer más ni part-time ni light. Vamos a hacer como el Señor nos llama a hacer, de todo corazón. Porque Él no nos da porquería. Él nos da el todo. Él nos da todo su amor, toda su atención, toda su misericordia. Todo lo da el Señor.
Él no nos da migajas, no demos migajas al Señor. Nada nos pide más que creemos en Él, sirvamos con fe y sigamos el camino de Cristo. Nada más nos pide el Señor en esta mañana. Para culminar, pues, en esta mi parte, tengo una alabanza que a mí me ministra muchísimo, espero que para ustedes ministre igual, y habla del inagotable amor del Señor. Así que, Ramón. Gloria a Dios. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. De todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él.
la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Señor les bendiga. A su nombre. A su nombre.